Hola, queridos compañeros, profesor. Mi nombre es Camilo Echeverría. Hoy quiero contar acerca de la historia de la Biblia. Lo he intitulado de una manera que me impactó mucho a través de un libro que es La verdadera historia del mundo. La Biblia como una gran y maravillosa historia. Y creo que comenzando con esto debemos entender que la Biblia no es una colección de historias desconectadas, como muchas veces nos lo han hecho ver, sino que es una sola historia de redención. Y cuando uno estudia la historia de la Biblia puede encontrar que hay diferentes maneras de pronto de estructurar la Biblia como un todo. Yo lo he hecho en cuatro movimientos, lo he llamado así, cuatro movimientos: creación, caída, redención y restauración o recreación. Porque estos cuatro, porque creo que a través de estos cuatro movimientos vamos a poder movernos a través de cada libro de la Biblia de una manera más compacta, más fácil, más clara, pero también nos va a ayudar a entender cómo la historia de la Biblia se mueve a través de estos cuatro movimientos como una sola narrativa que nos presenta una sola historia, un solo objetivo, un solo plan. Por eso la historia bíblica creo que es la base para poder entender el mensaje de la Biblia y por ende cualquiera de sus partes, cualquiera de sus libros o cualquiera de sus versículos. Y eso nos ayudará porque la Biblia cuenta la historia de la redención de la humanidad caída a través de la obra de Dios, la obra de Dios en su creación y la obra de Dios a través de su redención o de su plan redentor. Y esa historia comienza con la creación, básicamente. La caída del hombre, luego viene, sigue la promesa de una redención y culmina con la restauración final en el Nuevo Testamento. Sin embargo, de estos cuatro movimientos, tres de ellos los encontramos básicamente en el primer libro de la Biblia. Y desde ahí se va a empezar a desarrollar el cuarto movimiento, la restauración, y lo que básicamente nos va a contar esta historia de la Biblia es cómo a través de la narrativa bíblica el plan de redención, de restauración, de recreación se va a llevar a cabo. Entonces creo que entender la narrativa de la Biblia es muy importante, no solamente para que podamos comprender nuestra fe, entender qué es lo que creemos, en quién creemos, por qué creemos, sino que como estudiantes de la palabra y predicadores de ella, es muy importante que podamos comprender la historia de la Biblia para así no extraer porciones o versículos de la Biblia aislados, eh, sin tener en cuenta que cada verso, cada texto, cada libro nos está apuntando a una sola historia. Hay una línea argumentativa, hay una línea narrativa en las escrituras y por eso es importante entender de qué se trata la historia bíblica. Y básicamente, pues el Antiguo Testamento nos va a preparar, por decirlo así, todo el escenario que apunta hacia la venida de una persona y esa persona es Jesucristo como la promesa de redención y de restauración de Dios con su creación. Y pues el Nuevo Testamento va a revelarnos esa promesa hecha realidad, ese cumplimiento de esas promesas de Dios en la persona y en la obra de Jesús. Por eso nos vamos a dar cuenta que a través de todas las escrituras hay un personaje central y ese personaje central es Jesucristo. Él es el personaje central de toda la Biblia. Y y a través de toda la Biblia hay un personaje, pero también hay unos temas recurrentes que encontramos. Algunos temas recurrentes que encontramos y que me gustaría resaltar a lo largo de toda la Biblia y que se entrelazan entre ellos demostrando esa unidad literaria, esa línea argumentativa que hay en las escrituras, es por ejemplo el reino de Dios, sus pactos o el pacto de Dios, el pecado, la caída, pero también la gracia de Dios, las promesas de Dios, su cumplimiento, el templo de Dios, como en la escritura nos muestra el templo de Dios, el tabernáculo, el templo, pero luego viene a revelarse en la persona de Cristo, cómo Él viene a ser morada, tabernáculo en nuestros corazones y cómo al final pues es un tema recurrente desde el Génesis. Podemos ver el Edén como el primer templo de Dios hasta el Nuevo Testamento.
Hechos cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero también en Apocalipsis cuando habla de un cielo nuevo, una tierra nueva y el templo de Dios descendiendo para habitar en nosotros y nosotros con Él. Entonces, esos son algunos de los temas importantes y recurrentes que nos da la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del reino de Dios, está presente, no solamente es un tema del Nuevo Testamento, cuando los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos habla acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, no es solamente un tema de ellos, sino que está presente desde Génesis y está desarrollado desde y a través del pacto con Abraham, el pacto con David y culminando en el reino milenario y eterno de Jesucristo. El pacto es otro tema recurrente, las relaciones de Dios con la humanidad. Vemos el pacto de Dios con Adán, vemos el pacto de Dios con Noé, vemos el pacto de Dios con Abraham, vemos el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo, vemos el pacto de Dios con David, vemos el pacto nuevo que Dios promete en Jeremías capítulo 31, acerca de ese pacto nuevo donde él pondría las leyes en nuestro corazón, nos daría un corazón de carne, un corazón que escucharía y obedecería los mandamientos de Dios y que se culmina y se viene el cumplimiento en Mateo capítulo 26 con Jesucristo cuando toma el pan, el vino y dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto que por vosotros es derramada y ahí se establece el pacto de Jesucristo. Entonces, ese nuevo pacto en Cristo vemos cómo es también un pacto recurrente y cómo los pactos en las escrituras que acabo de mencionar nos ayudan a entender la narrativa bíblica y cada pacto construye básicamente sobre el anterior, revelando de una manera progresiva el plan de Dios. El pecado, sus consecuencias, es otro tema recurrente en las escrituras desde Adán y Eva hasta Apocalipsis. Vamos a ver el pecado y sus efectos destructivos como un tema recurrente, constante en las escrituras. Pero también a través de ese pecado, y como menciona Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia también es un tema recurrente a través de las escrituras. Y por eso también otro tema muy ligado a este es las promesas de Dios y su cumplimiento. Dios hace promesas a lo largo del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento y por eso los autores del Nuevo Testamento siempre van a estar apuntando a Jesucristo como el cumplimiento de esas promesas, la simiente de la mujer, la descendencia de Abraham, el descendiente rey de David y todo esto va a apuntar siempre al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento a Jesucristo, apuntándolo a él. Otro de los temas recurrentes va a ser el templo, el tabernáculo, la presencia de Dios y desde el tabernáculo en el desierto es una figura, es un tipo de la presencia de Dios, de cómo la presencia de Dios iba a habitar y cuál es el plan original de la presencia de Dios habitando en medio de su creación, que solo llega a verse el cumplimiento con la venida de Cristo, porque Jesús en el capítulo 1, verso 14 de Juan, dice que Él vino y hizo su tabernáculo en nosotros, vino a morar con nosotros. Entonces dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí es donde vemos como el cumplimiento de todo este tema del tabernáculo, luego el templo y cómo el templo es recurrente a través del exilio, del posexilio y cómo el pueblo de Israel quiere volver a recuperar este templo porque era el lugar sagrado para ellos, como Jesús viene a decir, ahora yo soy el templo, yo soy el que vengo a morar en los corazones. Entonces, desde el tabernáculo, también en el desierto, hasta el templo de Jerusalén y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia, vemos cómo la morada de Dios con su pueblo es un tema continuo y recurrente a través de las escrituras. Entonces, vamos a comenzar este plan de narrar las escrituras, de contar de qué se trata las escrituras, con cuál es la narrativa bíblica. En estos cuatro movimientos que dije, explico y acabé de explicar de qué se trataba la narrativa bíblica, por qué es importante y cuáles son algunos de los temas recurrentes para así entrar de lleno a lo que es
la narrativa bíblica y con eso los cuatro movimientos para poderla comprender. El primero de ellos es el movimiento de la creación y la caída está desde Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 11 y vemos cómo Dios crea un mundo bueno. La palabra bueno en hebreo es top, que significa completo, que significa que no le hace falta nada. Y Dios crea entonces un mundo bueno, ordenado, para su creación máxima que es el hombre. El ser humano, hecho a la imagen de Dios, recibe un mandato y es el mandato de gobernar, de administrar, de cuidar, de proteger y de multiplicarse. Entonces, Dios crea un mundo bueno para que este hombre, hecho a su imagen y a su semejanza, pudiera gobernar, administrarlo, cuidarlo y multiplicarse. ¿Y multiplicar qué? No solamente a él como hombre, sino multiplicar la imagen de Dios en la tierra, llenar la tierra de la imagen de Dios, de la gloria de Dios que estaba en él. Pero sucede algo y ese algo es la caída. Y esa caída es fruto de la desobediencia de Adán y obviamente la desobediencia de Eva, quien escucha la voz de la serpiente y es tentada por ella y ésta le dice, mira, si comes de este fruto que Dios te dijo que no comieras, realmente es porque Él sabe que el día que comas, tú y tu esposo serán como Dios, teniendo conocimiento del bien y del mal. Y surge en el corazón de Eva, luego en el corazón de Adán, un deseo por ser igual a Dios, un deseo por tener el conocimiento de Dios. Y Dios había puesto ese árbol en el jardín del Edén, el lugar perfecto para que ellos habitaran, y lo había puesto como una de las maneras para que Adán y Eva reflejaran y mostraran su obediencia a Dios de una manera voluntaria, para que mostraran que la manera en la que ellos iban a obedecer a Dios era de una manera que fluía de su corazón por amor y no por miedo, por temor, no por prohibición, sino sencillamente su obediencia debía fluir de un corazón amoroso, agradecido y que buscaba darle la gloria a Dios. Pero la caída trae algo y la caída, que es el pecado por la desobediencia de ellos, la desobediencia a la voz de Dios, el querer ser igual a Dios, el llenar su corazón de un ídolo que era ser como Dios. No era suficiente ser ellos, querían ser como Dios. Entonces, ese pecado trae una caída y esa caída es la entrada del pecado y la muerte al mundo, por supuesto, a ellos mismos. Dios les había dicho que el día que comieran del fruto, ciertamente morirían y sucedió que ellos comen del fruto, pero aparentemente no mueren, pero fueron separados de Dios y eso es una muerte espiritual. Y no solamente eso, desde Génesis 5, el escritor inspirado por Dios nos muestra lo que son las genealogías. Y las genealogías tienen algo interesante, y es que cuando se nos menciona a alguien, entonces, por ejemplo, dice, y fue todos los días de Cainán 910 años y murió. El verso 17 dice, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y luego va a seguir diciendo de toda esta genealogía y murió, y murió, y murió. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta caída trajo unas consecuencias y es la muerte al mundo. Dios crea al ser humano bueno, perfecto y eterno. Pero esta caída tiene una consecuencia, la muerte. Pero Dios establece una promesa. Y cuando Dios viene a llamar a cuentas al hombre, a la mujer, también hace con la serpiente. No se nos dice cómo la serpiente llega ahí. No se nos dice cómo la serpiente estaba en el jardín, quién la puso, si fue Dios, si se coló, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios permitió que ella estuviera ahí. Y lo que sí sabemos es que la serpiente, uniendo la Apocalipsis, es el diablo, es Satanás, es el mismo enemigo de Dios. Entonces, cuando Dios promete una simiente que sería a la serpiente en Génesis capítulo 3 verso 15, lo hace a través de un juicio. Dios da un juicio al hombre, a la mujer y a la serpiente.
Al hombre le dice que producirá ahora su trabajo con el sudor de su frente. A la mujer le dice que ahora su parto será con dolor, que los hijos que tendrá, ahora los tendrá con dolor. Y cuando profiere la maldición hacia la serpiente, dice que ella se arrastraría todos los días de su vida, pero que de la simiente de la mujer vendría un descendiente, un hombre que aplastaría su cabeza. Entonces, mientras Dios juzga, también da un plan de salvación. Y esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que de la simiente de la mujer, un hijo de una mujer, de esta mujer, de Eva, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, vemos cómo desde Génesis Dios crea, hay una caída, pero hay una promesa para restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque la maldad se expande y la maldad no solamente queda en Eva y en Adán y quedan desnudos delante de Dios, ahora saben que es el bien y el mal, tienen temor de Dios, ya no se van, ya no se pueden acercar a él. Y no solamente eso, sino que sus hijos, el primero de ellos, Caín, mata al segundo, Abel, trayendo la primer muerte, el primer homicidio a la tierra. Y entonces la maldad se expande de Caín, Abel, luego el diluvio, que es cuando Dios ve tanta destrucción en el hombre, en el corazón del hombre, ve tanta maldad en el corazón del hombre, inclinado hacia el mal, que decide algo, borrarlos a los hombres de la faz de la tierra a través del diluvio y solamente salvando a Noé y a su familia. Y por eso viene el diluvio, pero el diluvio no soluciona el problema del pecado y de la caída. Cuando Noé eh, sale del arca con sus hijos, después del diluvio, después de que las aguas se han ido de la tierra se ha secado, viene algo muy interesante y es que eh, Noé se embriaga. Uno de sus hijos se burla de su desnudez. El pecado sigue aumentando y llegamos a una historia en Génesis capítulo 11 donde se nos dice que los hombres quisieron construir una torre para hacer grande su nombre y para que nunca fueran olvidados, para que siempre, aunque hubiera otro diluvio, aunque Dios prometió que no lo volviera a hacer, entonces esa torre que iban a ser tan alta para llegar al cielo iba a recordar algo, iba a recordar al hombre. Y ellos estaban buscando la gloria de ellos mismos y no la de Dios. Y por eso Dios tiene que venir a Babel, a la torre de Babel que están construyendo, y venir y dispersarlos, confundiéndolos con lenguas que no sabían y que no conocían entre ellos. Y entonces se dispersan entre las naciones con lenguas que no conocían. Entonces, Dios preserva un remanente, que es Noé, y mantiene su plan. Entonces, Noé, que viene de la descendencia de Set, el tercer hijo de Noé, de Adán y Eva, Noé viene a cumplir esa simiente, esa promesa. Noé luego vemos en la historia y cuando nos adelantamos a Génesis 12, vemos que de él viene alguien llamado Abraham. Y por eso la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se convierte en el plan de redención en todas las escrituras. Y con Abraham pasamos al movimiento 2, que es el plan de redención prometido. ¿Cómo se iba a desarrollar este plan de redención que Dios le prometió a la mujer, trayendo juicio sobre la serpiente? ¿Cómo se iba a cumplir? Entonces en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, con Abraham vemos un llamado y es una promesa
de un pueblo, una tierra y una nación, que sería bendición, un pueblo, una tierra y una nación de bendición para todas las naciones de la tierra. Y entonces luego vemos a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, como en Jacob vienen las 12 tribus que conforman Israel, la nación. Y entonces entramos a Éxodo, donde José, uno de los hijos de Jacob, ha llegado siendo esclavo. En Egipto porque sus hermanos por envidia lo han vendido y cuando llega a Egipto, José, por obra de Dios, llega a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto, preservando luego de un hambre como nunca antes se había presentado en la tierra, preservando a todo Egipto. Por su capacidad administrativa, pero no solamente a Egipto, sino que también de una manera milagrosa, los hermanos se llegan a Egipto a pedir comida, José los mantiene, les revela que él es el hermano que había vendido y cuando manda a traer a su padre, a sus hermanos, a toda su familia, llegan a Egipto 70 hijos de Jacob, es decir, 70 hombres y mujeres descendientes de Abraham, el hombre en el cual Dios le había dado la promesa. Y entonces, cuando entramos a Éxodo, a un faraón que no había conocido las obras de José, que había ya pasado algunos años y Israel, el pueblo de Israel, que era Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y entonces Israel se vuelve una nación, no una nación, un pueblo muy fuerte, muy grande y viviendo dentro de la nación de Egipto, Israel llega a ser cientos y cientos de miles, tanto así que Faraón, el nuevo Faraón que está, por su temor a que Israel fuera a crecer más, e incluso si llegaran unos enemigos, ellos fueran con sus enemigos, se aliaran con sus enemigos y destruyeran a Egipto, entonces los esclaviza de una manera más terrible, más fuerte y hace que sean oprimidos en tierra de Egipto. Y entonces el éxodo es cómo Dios va a liberar a este pueblo de Egipto por medio de Moisés. Y Moisés es un hebreo, por supuesto, y con este temor del faraón de que los israelitas pudieran crecer y volverse enemigos de Egipto, da un decreto donde todos los hijos varones de los hebreos que nacieran debían morir. La madre, por temor a ese decreto, esconde a Moisés en una arca de hebrea, la pone en el río Nilo. La hija de Faraón se está bañando ahí, ve esa arca, ve que hay un niño y decide cuidarlo, lo entrega a una cuidadora que curiosamente, pero no hay curiosidades, em, todos son propósitos de Dios. Curiosamente, lo toma la misma mamá de Moisés, la hija de Faraón se lo entrega a ella para que lo cuide y cuando ya Moisés es grande, llega a la casa de Faraón, es educado conforme a las normas, a las leyes, a la educación de Egipto. Y cuando Moisés crece, en su corazón también crece algo y es el deseo por liberar a su pueblo y es un deseo que está puesto por Dios. No es casualidad, no hay casualidades en Dios. Dios está orquestando un plan y entonces Dios libera a su pueblo a través de Moisés, a través de milagros y señales 10 plagas que envía contra Egipto, porque el corazón de Faraón es tan duro que no quiere dejar ir a Egipto, a Israel de Egipto, y por eso Dios tiene que mover su mano contra la nación de Egipto para que liberara a su pueblo. Y entonces es cuando Dios libera a su pueblo de Egipto y lo saca de Egipto y en saliendo de Egipto, Dios hace un pacto con ellos y hace un pacto porque Dios es un Dios de pactos porque un pacto es la manera en la que Dios se relaciona con la humanidad. Y entonces hace un pacto con Moisés y el pueblo. Y es un pacto en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde sus leyes son escritas en tablas para que el pueblo pudiera vivir conforme a la voluntad y a los deseos de Dios. Pero no solamente Dios les da leyes,
sino que también quiere Dios habitar en medio de su pueblo y lo hace a través de algo llamado tabernáculo. Dios le ordena a Moisés que establezca un tabernáculo. Y estos son uno de los temas recurrentes que explicaba que vamos a encontrar en las escrituras. Porque el tabernáculo es aquello que tipifica el lugar, que tipifica la morada de Dios, el Dios santo, el Dios poderoso, en medio de un pueblo pecador. ¿Cómo Dios podía habitar siendo santo en medio de un pueblo pecaminoso? Entonces se establece el tabernáculo como símbolo de la presencia de Dios. Pero ahí estando el tabernáculo, en el desierto, era un tabernáculo porque debía ser portátil, porque el pueblo estaba rumbo a la tierra prometida, camino a la tierra prometida y necesitaban un lugar que fuera movible. Entonces ellos habitaban en campañas, en carpas, que cuando Dios les guiaba a través de una nube debían moverse y cuando la nube se establecía ellos debían quedarse y entonces el tabernáculo debía ser también construido de una manera que pudiera ser de fácil acceso y también de fácil movimiento por si tenían que moverse. Pero entonces el pueblo de Israel, teniendo señales de la liberación de ellos en Egipto, teniendo la presencia de Dios a través del tabernáculo en medio de ellos para que Dios se manifestara y se moviera y habitara en medio de ellos, el pueblo decide rebelarse en el desierto. Y entonces toda una generación incrédula muere y una nueva se prepara para entrar en la tierra. Y eso es lo que vamos a ver en Números, en Deuteronomio, cómo Dios dice que esa generación que salió de Egipto, incrédula, que no creyó a Dios, que le tentó en el desierto, no iba a entrar a la tierra prometida. Y Números nos muestra dos censos. El primero de ellos es esa generación que sale de Egipto. El segundo de ellos es la nueva generación que va a entrar a Egipto. Y entonces Deuteronomio es escrito como una segunda ley para recordarle al pueblo que no salió de Egipto porque fueron sus padres cómo debían comportarse en la tierra que Dios le había de entregar. Y por eso la ley es dada para que el pueblo de Dios, que era pecador, aprendiera a vivir en medio de un Dios santo y justo. Ahora, entonces, la nueva generación estaría lista para entrar a la tierra como parte de la promesa a Abraham de que haría de él una nación grande, les daría una tierra y serían bendición para todas las naciones de la tierra. Así comenzamos una etapa de conquista de la tierra y de reino en esa tierra. Entonces llegamos al movimiento número 3 y ese movimiento número 3 es la conquista de la tierra, el reino, pero a la vez el exilio de esa tierra que habían conquistado. Entonces llegamos al libro de Josué, donde se nos muestra cómo empieza el pueblo a conquistar esa tierra que Dios le prometió. Entonces Josué, el ayudante de Moisés, siervo de Moisés, que estaba siempre sirviendo a Moisés, ahora es el sucesor del líder supremo y profeta supremo de Israel, Moisés, y Josué tiene una tarea grande que cumplir, difícil que hacer, y es entrar a un pueblo pecador y rebelde a la tierra que Dios prometió. Y por eso Josué nos muestra la conquista, y no solamente la conquista, sino cómo se reparten la tierra entre las 12 tribus y cómo Dios cumple sus promesas. Una vez eh, Josué ha hecho la repartición de la tierra, ha entrado al pueblo a la tierra que Dios había prometido. Josué también muere y con él también muere una generación que conocía a Dios, una generación que adoraba a Dios. Josué nos muestra cómo es importante siempre tener estos relevos generacionales que conocen a Dios. Y parte de narrar esta historia bíblica es para que yo como generación y las generaciones que vienen sigamos conociendo la gran historia de Dios a través de la humanidad, el gran plan de Dios a través de la humanidad. Entonces, Josué muere y no hay una generación que releve ese liderazgo, esa fortaleza, esa espiritualidad. Y entonces entramos a Jueces
que es un libro que nos muestra los ciclos de pecado en el pueblo. Y es interesante porque Josué nos va a mostrar un ciclo muy repetitivo. Pecado, opresión, ellos claman a Dios, Dios los libera, pero ellos vuelven entonces otra vez al pecado. Y vuelve otra vez la opresión de enemigos, vuelven a clamar a Dios y vuelve otra vez Dios a liberarlos a través de un juez. Y por eso este libro lleva como título Jueces, porque es la historia de los jueces de Dios. Pero este libro de la historia de los jueces de Dios solo nos muestra una historia de jueces en una espiral descendente que cada vez es un juez peor que el anterior, y como Israel empieza a deteriorarse moralmente, espiritualmente, al punto de llegar a adorar otros dioses como lo estaban haciendo en el desierto, pero ahora ya como una nación que tiene una tierra establecida, ellos quieren ser como las naciones paganas, como las naciones que no conocen a Dios, y la historia de los jueces nos van a mostrar algo relevante e interesante en la vida de Israel, y es el ciclo de pecado en ellos cada vez se hace peor. El ciclo de pecado en la vida del pueblo de Israel con cada juez es peor. Y por eso Ruth es un puente, es como un libro puente entre la historia de los jueces y la historia monárquica de Israel, donde Dios nos muestra su fidelidad y providencia en cómo Dios va a preservar la línea de la promesa que le hizo a la mujer de que de la simiente de ella iba a venir alguien que aplastaría a la serpiente. Y entonces en Ruth vemos cómo esta Ruth moabita, que era de un pueblo que no era israelita, de un pueblo que no era el pueblo de Dios, esta mujer hace algo interesante, y es que entra al pueblo de Dios por fe, y Dios a través de ella muestra cómo la promesa también a Abraham de que serían benditas todas las naciones de la tierra se están haciendo realidad. Y que esta promesa que le hizo a Abraham abarcaría a personas de todas las naciones, abarcaría a personas de todos los pueblos, todas las etnias, todas las razas. Era una promesa universal que se iba a cumplir, y Dios la iba a preservar aún en medio del pecado de su pueblo, aún en medio de la desobediencia de su pueblo. Entonces llegamos a los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, y llegamos a la época de la monarquía, del reino. Y esta época está marcada también por fracasos en la vida de Israel. Israel quiere un rey, Israel quiere parecerse a las otras naciones, Israel quiere ser como las otras naciones, pide un rey, Dios les da a Saúl, Saúl fracasa, entonces Dios pone a uno elegido por él, David, y en él hace un pacto. Segunda de Samuel capítulo 7 nos muestra el pacto davídico, que era un trono eterno. Alguien de la línea de David se sentaría perpetuamente en el trono de David. Alguien de la línea de David se sentaría en su trono. Y esa es una promesa que los israelitas los mantendría confiados en conocer algo, en conocer que Dios iba a cumplir sus promesas y que Dios les iba a dar un rey eterno. Y entonces David tiene un deseo de construir un templo, pero Dios le dice que no porque sus manos han derramado mucha sangre. Entonces su hijo sí lo iba a hacer. Y Salomón, uno de los hijos de David, construye el templo, que ya no es el tabernáculo. Ya Israel no está moviéndose de un lugar a otro. Ahora hay un lugar en la tierra para Israel. Hay un lugar donde ellos habitan, pero Dios no tiene un lugar. Y entonces, en el corazón de Salomón está el construir el templo para que Dios habite. Un templo increíble, un templo hermoso, un templo de una obra magnífica para la época de Salomón. Y ahí es donde la presencia de Dios desciende y donde Dios establece su templo como su morada temporal y terrenal para habitar en medio de su pueblo. Era el lugar donde el pueblo debía ir a buscarlo, adorarlo, ofrecerle sacrificios, pero todo apuntando a algo mayor. Dios siempre quiso desde la creación habitar, morar en medio de nosotros, su creación.
Pero sucede algo interesante y es que Salomón, el hombre que la Biblia nos dice que era el más sabio, que Dios lo dotó de sabiduría, de inteligencia, termina adorando a otros dioses. Termina teniendo tantas mujeres que sus mujeres lo llevan a la idolatría, lo llevan a la adoración de otros dioses, lo lleva a buscar y adorar a otras deidades. Y en él entonces sucede algo y es el gran cisma. El gran cisma es la división del reino. El reino se divide en el norte y en el sur. Entonces, por amor a David y al pacto de David, Dios promete que a las tribus de Judá del sur, que son dos tribus, siempre iba a haber un descendiente de David reinando. Pero la tribu del norte, que son 10 tribus, Israel, deciden rebelarse y poner a otro hombre que no era de la descendencia, del linaje de David, porque dicen que David ya no debe reinar sobre ellos. Y entonces durante años, estos dos reinos del norte y del sur empiezan a pelearse, a destruirse entre ellos. Y ese no es el problema. El problema es que tanto el reino del norte como el reino del sur ha olvidado el pacto de Dios y deciden hacer los planes a su manera, adorar a su manera, buscar otros dioses, adorar otros dioses. Entonces, Dios castiga tanto al reino del norte como al reino del sur su desobediencia, su rebeldía y su idolatría. Y la castiga con algo, el exilio. Y el exilio es un tema muy importante en Israel y tanto en Reyes como en Crónicas nos ayudan a entender un poco lo que está sucediendo en el corazón y en la mente del pueblo. Mientras, por ejemplo, en Reyes, el pueblo había vivido una época reciente de destrucción, la destrucción de Jerusalén, y al final de la sucesión davídica ya no hay un rey davídico que se siente ahí en Israel, y por eso solamente Judá queda con ese rey davídico. eh, Tanto el reino del norte como el reino del sur se está preguntando algo, y es, ¿será que Dios fracasó? ¿Será que Dios no fue lo suficientemente fuerte para defendernos de nuestros enemigos que nos vienen a oprimir y nos tienen en exilio? ¿Cómo ellos podían estar en este cautiverio? ¿Acaso los dioses de otras naciones eran más fuertes que Dios mismo? Pero algo claro es que Dios no ha fracasado en sus planes como la nación está pensando y como Israel está pensando, sino que por el contrario, el exilio es la muestra de que Dios está llevando a cabo su plan, porque Dios dijo que si desobedecían su pacto, si no cumplían su pacto, entonces ellos vendrían a ser oprimidos por otras naciones. Y Dios se los recordó a través del mismo Moisés. Y a través de Deuteronomio capítulo 28 estaban las bendiciones del pacto y las desobediencias y las consecuencias de la desobediencia de ese pacto. Y una de las consecuencias de la desobediencia de ellos sería que otras naciones los llevarían en cautiverio. Entonces, algo claro es que Dios no ha fracasado como ellos piensan que lo hizo, sino que ha cumplido la advertencia de permitir que cayera sobre ella las consecuencias de su desobediencia y de su idolatría al abandonar el pacto de Dios. Por eso, lo que sucede en el exilio, tanto de Israel en el norte como Judá en el sur, es que está confirmando el poder de Dios. Dios es poderoso para aún usar otras naciones para que opriman al pueblo de Israel y de alguna manera ellos van su mirada a Dios. Cuando llegamos a Crónicas, las necesidades de la nación son otras, porque Crónicas se escribe para una nación que ya ha salido del exilio y que está regresando. Aún hay un remanente en exilio, aún hay un remanente oprimido en esclavitud, pero la gran mayoría ha salido, está regresando a su pueblo, está regresando a su tierra, están reconstruyendo su nación. Así que ellos se preguntan otras cosas, se preguntan, por ejemplo, si el juicio del exilio era una evidencia de que Dios había terminado con el pacto que Dios les había dado. Por ejemplo,
el pueblo se preguntaba si ellos seguían siendo el pueblo de Dios, si acaso en el exilio no habían perdido ese derecho, si Dios seguía interesado en Israel y si David, Abraham y sus padres, los patriarcas, todavía significaba algo para ellos, si las promesas de Dios a David todavía significaban algo para ellos. Entonces, Dios tiene que recordarles a través de crónicas y por eso el cronista usa genealogías para mostrarles que ellos son los descendientes no solamente de David, no solamente de Abraham, del mismo Adán. Y que lo que Dios comenzó con el primer hombre y con la primera mujer, de hacer una creación que lo adorara, de crear un hombre y una mujer que lo buscaran y lo anhelaran de corazón, seguía viva. Y que la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente seguía la promesa intacta. Y ellos, un pueblo posexílico, Dios iba a usarlos. Dios no iba a abandonarlos, porque Dios no abandonaba su pacto. Dios no abandonaba sus promesas. Y la de la simiente, como la promesa en Abraham, como la promesa del trono de David, seguían vigentes. El pacto de Dios no iba a terminar. Los pactos de Dios se iban a cumplir. El pacto de Dios era incondicional y Dios lo iba a llevar a cabo. Y aunque los profetas anuncian juicio a un pueblo rebelde e idólatra porque trae el mensaje de Dios de que si no cambian, si no vuelven a Dios, vendría juicio, también traen el mensaje que les recuerda que el pacto de Dios sigue vivo y que es incondicional y que sus planes con el pueblo de Israel son de restauración y de bendición. Y por eso esos planes de restauración y de bendición se cumplirían en una persona, un Mesías, un libertador, un Salvador que por fin aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso significaba que acabaría con el problema del pecado y restauraría todas las cosas. Su creación buena, su creación perfecta, sería restaurada. Y esa esperanza que el pueblo de Israel perdió en el exilio, esa esperanza que Dios le estaba recordando a través de los profetas, es la que nos lleva al clímax de toda la historia de la narrativa bíblica y es la llegada del Mesías. Porque cuando el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y en Malaquías hay un pasaje que quiero leerlo. En Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice, he aquí, está hablando Dios a través del profeta, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la manera como termina el Antiguo Testamento. Esos son los dos últimos versos del Antiguo Testamento. Y ahí termina nuestro tercer movimiento para pasar a nuestro cuarto movimiento, el cumplimiento y la restauración de todas las cosas que conocemos como el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, es interesante ver cómo Mateo, Lucas narran quién es este nuevo Elías. ¿Quién es este Elías que vendría? Entonces, hay un silencio de aproximadamente 430 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un silencio que se ha llamado porque es una época donde no hay profetas, no hay escritura, Dios no habla como venía hablando, no se revela como venía revelándose. Entonces se le llama el silencio de Dios. Este silencio termina con una promesa, o mejor, comienza con una promesa. Comienza con la promesa de que enviaría a Dios a un Elías que restauraría todas las cosas, que anunciaría a aquel que sería el cumplimiento de las promesas. Y el silencio se rompe de una manera muy, muy linda. Está en Lucas capítulo 15, perdón, capítulo eh, Lucas capítulo 1, cuando está el anuncio del nacimiento de Juan, Juan el Bautista, es llamado el Elías. Y es interesante porque Zacarías, el papá de Juan,
Era un sacerdote y ese año le tocaba oficiar como sumo sacerdote en el templo. Y cuando él entra a hacer su oficio de sumo sacerdote, un ángel se le aparece y le dice que tendría un hijo. Y dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí se rompe el silencio de Dios. El silencio de Dios de 430 años se rompe donde comenzó. Comenzó con el anuncio de un Elías y termina con la venida de ese Elías, Juan el Bautista. Entonces pasamos al cuarto movimiento. Nuestro cuarto movimiento es ese cumplimiento de restauración y nos muestra, comenzando desde la historia de los evangelios, cómo Dios va a cumplir esa promesa. Entonces Jesús es el cumplimiento de las promesas. La vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte y la resurrección para redimir al pueblo de Dios. Y Juan lo que viene a hacer es a anunciar la venida de ese Mesías, el Mesías prometido, la promesa prometida de Dios que restauraría todas las cosas. Y los evangelios entonces nos muestran la historia, la vida, las obras, la muerte y la resurrección de ese Jesús, de ese Cristo, de ese Mesías que había de venir. Y en él entonces Pablo nos dice en Romanos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, Dios mostró su amor para con todos nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. El pecado, el problema del pecado, lo que el pecado trajo fue muerte, fue destrucción, fue caída, fue separación de Dios. Y como el hombre ya no podía acercarse a Dios, entonces Dios se hizo como el hombre y en forma de Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, vino a traernos restauración, vino a traernos vida y a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, vino a traer eternidad en el corazón de los hombres y a restituir, a restaurar la obra que el Padre había comenzado con la creación. Entonces en Cristo se cumplían todas las promesas, en Cristo se cumplía todo lo que los profetas, la ley y los salmos anunciaban de que vendría un hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, que vendría el hijo de David, que vendría el descendiente de David a reinar. Y ese se cumple en Jesucristo. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y los evangelios lo que nos van a mostrar es la vida y la obra de ese Jesús, que es nuestra salvación, nuestro camino al Padre y la reconciliación de Dios con nosotros a causa de nuestra caída y de nuestro pecado. Y entonces cuando Jesús va a partir en la última cena, en Mateo capítulo 26, dice que el pan y la sangre son su nuevo pacto, el pacto que prometieron los profetas del Antiguo Testamento, el pacto que está en Jeremías 31, ese nuevo pacto lo estaba estableciendo Jesús y era un pacto no hecho de tablas, sino era un pacto incondicional que solamente dependía de la obra y el sacrificio de Jesús y que venía a traer vida y que nosotros por fe ahora entraríamos a ser parte del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Ahora recibimos la verdad, ahora recibimos la vida, ahora recibimos la eternidad, ahora recibimos las promesas de Abraham, de David, que se cumplen en Cristo también para nosotros que no somos del pueblo de Dios. Y las vemos realidad por algo, por el pacto de Cristo con nosotros. Y entonces entramos a Hechos de los Apóstoles y Hechos de los Apóstoles nos van a mostrar el nacimiento y la expansión de la iglesia, cómo el evangelio de Dios, el evangelio de que deben arrepentirse y creer en Jesucristo para ser salvos, se iba a expandir por toda la tierra. Y entonces Hechos nos muestra cómo la promesa de Jesús de que habitaría en nosotros y sería el templo. Nuestro cuerpo sería el templo de Él y que Él haría morada en nosotros, se cumple a través del Espíritu Santo. Y entonces Hechos nos muestra cómo el Espíritu Santo hace morada en el corazón de todo aquel que cree en Jesús y lo capacita, lo dota de poder para que esa persona expanda, multiplique la imagen de Dios que ahora está formándose en esa persona a través del Espíritu Santo porque se está formando Cristo en ella. Entonces, hecho lo que nos va a mostrar es el nacimiento de los cristianos,
de estas personas que somos nosotros, que llevamos a Cristo adentro, que reflejamos la imagen de Cristo y que a través del Espíritu Santo predicamos el evangelio del reino de Dios, que desde Génesis 3:15 es anunciado que de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría a la serpiente, la cabeza de la serpiente, acabaría con el problema del pecado, acabaría con el problema del dolor, acabaría con el problema de la enfermedad, de la destrucción, de la muerte, y seríamos salvos de la ira justa de Dios. Entonces, Pablo, antes un perseguidor de la iglesia, Jesús se encuentra con él camino a Damasco y entonces le revela cuán necesario era padecer por su nombre. Le revela quién es el Cristo. Pablo se convierte al cristianismo y se convierte en un autor muy importante, en un ente muy importante en el Nuevo Testamento. Y las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría escrita por Pablo, otras por Pedro, por Juan, por Judas, por Santiago, nos muestran algo: la formación, la instrucción, la corrección y el ánimo de las iglesias que están levantando, que están surgiendo y que están expandiendo el evangelio. Y entonces llegamos al final Apocalipsis, que es la visión que Juan, el apóstol Juan, tiene, y es donde Cristo regresa y derrota definitivamente al mal. Y entonces hay una creación nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva y Dios morando en medio de su pueblo. Y eso es lo que apunta la narrativa bíblica. Toda la Biblia apunta a Cristo. El plan de Dios avanza de la creación hasta la nueva creación, pasando por la cruz y la resurrección de Cristo como el cumplimiento y la plenitud de la promesa de Dios con la humanidad. Y nosotros debemos ser unos agentes, unos discípulos de esta verdad del Evangelio, de esta historia que se nos narra y que nos trae solamente luz y vida. El Evangelio de Jesucristo es aquello que nos da esperanza. El Evangelio de Jesucristo es aquello que nos da vida. El Evangelio de Jesucristo es aquello que nos restaura. Y por eso el plan de Dios es su Evangelio, es la historia de Dios, son las buenas nuevas y lo que hace que nosotros tengamos acceso a Dios, Jesucristo. De Él se tratan las escrituras y esta es la gran narrativa, la gran historia, la verdadera historia del mundo, que Cristo se hizo hombre para morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y prometió regresar por segunda vez para restaurar todas las cosas y recrear cielos nuevos y tierra nueva para que habitemos con Dios por toda la eternidad. Esa es la historia de la Biblia. Ahora, creo que la historia que les acabo de contar es muy diferente a la que les hubiera podido contar hace 2 meses que comenzó esta clase, sencillamente porque no tenía un panorama claro de las escrituras. Creo que aunque llevo de cristiano toda mi vida, estudiando la palabra más de 15 años, nunca había entendido la Biblia como esta sola narrativa bíblica, como una sola historia que no solamente necesita ser explicada, sino ser entendida. Y por eso hoy me siento muy feliz de haber podido narrar la historia bíblica como un todo, como una sola historia, de una manera que no lo hubiera podido hacer antes. Creo que tenía ideas claras o vagas, mejor, de lo que era la historia bíblica. Ahora hay algo muy claro y es, por ejemplo, los temas recurrentes a través de las escrituras, los pactos. Son dos cosas fundamentales que creo que me han ayudado mucho a hilar y entretejer la historia de la Biblia como un todo, porque esta clase me ha ayudado a leer las escrituras y a entenderlas como un solo plan de Dios para la salvación, la redención y la recreación de su humanidad, de su creación. Y bueno, creo que ha sido de gran bendición, ha sido de mucha ayuda esta clase. Las lecturas creo que también ha ayudado mucho a comprender más la historia bíblica, leer la Biblia, no por partes, no por secciones, no por libros, sino como todo un libro junto, ayuda mucho y esclarece mucho porque hay una unidad, tal vez no cronológica, pero sí literaria, que nos muestra que la Biblia se trata de una sola historia y es la historia de Dios redimiendo a la creación y a la humanidad a través de la persona de Jesucristo, a través de sus promesas y sus pactos, que son progresivos hasta llegar al cumplimiento
en Cristo donde es consumado. Y creo que esa es una manera muy práctica y buena de entenderlo. Muchas gracias al profesor por esta clase. Creo que he aprendido bastante leyendo, viendo los videos, escuchando también cómo el profesor narraba la historia bíblica. Es una manera también en la que uno aprende. Y bueno, espero que haya podido ser clara. Sé que necesito seguir aprendiendo, sé que necesito seguir puliendo cosas, sé que necesito seguir aclarando conceptos, pero al día de hoy me siento muy feliz, primero con Dios, agradecido con Él porque me ha permitido estudiar su palabra y poder entender de qué se trata su historia, que es la historia del mundo, la historia mía, porque cuando entiendo la historia de Él, entiendo por qué estoy yo acá y eso le da propósito y sentido a mi vida. Gracias y espero que haya sido de bendición también para ustedes. Bendiciones.